Las fiestas de San Juan Bautista y San Juan el Evangelista son el momento simbólico en que los masones reflexionamos en nuestro interior y advertimos nuestras verdades morales y nuevas realidades espirituales para continuar con la obra suprema, un nuevo comienzo. En las tenidas solsticiales que se efectúan en los meses de junio y diciembre, coincidiendo con el comienzo de las estaciones del año, los masones celebramos a nuestra forma lo que por milenios han celebrado diferentes civilizaciones. En estas festividades, realizadas en diferentes formatos según la cultura y la época, se celebraba el nacimiento del joven sol. Nuestros ancestros en diferentes puntos del orbe y en épocas distintas del mundo, desde los cananeos, egipcios, celtas, romanos, persas, sirios, fenicios, los griegos, hindúes, mayas, incas, aztecas y mapuches, entre muchos otros, habían advertido los diferentes cambios en la naturaleza, originados según sus observaciones, por la presencia o ausencia, cercanía o lejanía del sol, los misterios de la noche y el día, la oscuridad y la luz, el frío y el calor, la dualidad permanente y cíclica de la Tierra, fueron la inspiración de los estudiosos y observadores de todas las épocas. Seguramente se preguntaban por qué cambiaban las condiciones de la Tierra, el clima, sus cultivos, la fauna, los cielos y la naturaleza en general. ¿Qué misterios generaban estos cambios que afectaban sus vidas? Y por ello vieron finalmente en el sol un Dios dador de vida, una fuente inagotable de luz y calor que cíclicamente le favorecía. El estudio mediante la observación de las estrellas, de la luna, el sol, el caudal de los ríos y el comportamiento de la naturaleza en general entregó muchas respuestas a las inquietudes que tuvieron estas diferentes formas de vida en sus diferentes etapas en la Tierra. Ellos captaron finalmente como el joven sol comenzaba su renacer en cierta época del año. Se crea así el mito solar, que ha permanecido por milenios entre nosotros. Todas estas culturas, sin excepción, comenzaron a celebrar estas fechas y el invierno con el fuego reemplazando al sol para pedir su regreso, su renacer. Y en verano para celebrar sus cosechas y la abundancia que les regalaba la naturaleza bañada por el Padre Sol. La masonería, al celebrar los solsticios del latín solis statio, traducido como el sol detenido, pues aparentemente permanece detenido por 3 días en esta fecha, recuerda aquella indisoluble relación entre el hombre y la naturaleza, que ha sido conmemorada por tantas civilizaciones a lo largo del tiempo. Este aparente movimiento del sol entre el sur y el norte provoca no solo los solsticios de verano e invierno, sino también los equinoccios de primavera y otoño. Se marcan así las 4 estaciones a las que se ve sometida la Tierra, provocadas gracias a su forma e inclinación y que han dado origen a la vida. Es preciso mencionar que sin la forma achatada de la Tierra en los polos y la inclinación sobre su eje, probablemente nada de esto ocurriría. Paradójicamente, esto sucede en forma invertida en ambos polos terrestres. Así, mientras en el hemisferio sur ocurre el solsticio de invierno, al estar el sol perpendicular al trópico de Cáncer, ubicado en el norte del Ecuador, en el hemisferio norte ocurre el solsticio de verano al estar el sol perpendicular a este trópico. A la inversa, cuando el sol está perpendicular al trópico de Capricornio, provoca el solsticio de verano en el hemisferio sur y el de invierno en el otro lado. El sol es para la masonería la luz que emana de oriente, y la luz es símbolo de sabiduría. Nosotros los masones, en nuestro camino en búsqueda del perfeccionamiento individual para poder finalmente colaborar con la gran obra de acción social, caminamos desde el crepúsculo o tinieblas hacia la luz de oriente, desde las apariencias a la realidad en una búsqueda interminable, pues para los masones la luz de oriente significa aquella verdad inalcanzable en búsqueda
de la cual trabajamos día por día. Al mismo tiempo, trabajamos desde mediodía a medianoche, es decir, desde que la luz nos ilumina con su máximo esplendor hasta que el ocaso nos oculta el sol. El que muere para renacer a medianoche y reiniciar con ello un nuevo ciclo. Cíclica es también la naturaleza en relación al sol, que provoca el frío y el calor, la noche y el día, que nos remarcan la polaridad eterna en que vivimos. Representada en nuestros templos por el pavimento del mosaico y las columnas, que todos conocemos los nombres, se simbolizan de este modo las leyes inmutables del universo. En el 1717, las 4 logias que dieron inicio a la masonería simbólica o especulativa que hoy practicamos, proclamaron además sus leyes y normas. A Juan el Bautista como su santo patrono, su día en el calendario gregoriano es el 24 de junio y de ahí proviene la conocida Logia de San Juan, de donde se dice venimos los masones a la masonería que llaman algunos cristiana. Sin embargo, no debemos soslayar el hecho de que el mito solar viene siendo celebrado desde hace milenios por las culturas antes mencionadas, en las que el solsticio de invierno se celebraba con fuego, pidiendo por el renacer o regreso de la luz solar y con ello las cosechas y la abundancia que éste propiciaba. Es así como se dice que Isis daba a luz a Horus, el dios solar, en diciembre, época del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Fueron muchas las deidades nacidas en coincidencia con esta fecha o las fiestas que se celebran con esta ocasión. Todas simbolizaban el renacer del año nuevo, la natividad. Ejemplo de ellos son Horus, Mitra, Adonis, Dionisos, Krishna, Hermes, Buda o el propio Jesús. Muchos de ellos nacidos de Madre Virgen y en la misma fecha. Pues los partos virginales se han repetido en la historia de la conjunción hombre-mito solar a lo largo de la historia, desde mucho antes que la Virgen María. Asimismo, las logias de San Juan celebran en el solsticio a San Juan Evangelista el 27 de diciembre, quien junto a San Juan Bautista no son otra cosa que el dios Jano cristianizado. Con Jano, el dios de 2 caras, una vieja que mira al pasado y otra juvenil que mira al futuro, prescindiendo del eterno presente desconocido realmente para el hombre. En nuestros templos tradicionalmente orientados están representados los 4 puntos cardinales, norte, sur, este u oriente. Hay una persona muy importante que se encuentra en oriente y representa a ese sol naciente. Es por donde sale la luz que pide el neófito el día de su iniciación y hacia donde todos los masones caminamos en búsqueda de superación. En Occidente está otra persona muy importante dentro del taller que representa el ocaso, el fin del día, pero sin el cual no habrá un nuevo renacer, y al mediodía está otro personaje, otra persona que se encuentra a pleno sol para enseñar y guiar sin sombras a los aprendices. Al norte, en la zona más oscura del templo, está el septerión, lugar que ocupan los aprendices, pues ellos recién incorporados a las filas de la orden, solo cuentan con su pasado profano y requieren de dosis reguladas de luz a fin de ir avanzando paso a paso en el camino que inician en la vida masónica. Tiene que ser de poquito en poquito para que no se queden ciegos. Al tener la masonería la finalidad de enaltecer moralmente a la humanidad, no pudo haber elegido de mejor forma el simbolismo del movimiento solar, con sus enseñanzas abiertas sobre los ciclos interminables y su clara enseñanza de lo permanente a través del tiempo, que nos habla directamente de la vida y la muerte, necesaria para la resurrección a la vida, y así cíclica e infinitamente. Hemos aprendido el día de nuestra iniciación que es preciso morir a un estado para poder renacer a uno nuevo. Es preciso que esa muerte nos descomponga hasta los huesos,
para que brote desde el fondo una nueva vida. La naturaleza lo muestra en forma evidente. Es un proceso natural. La comprensión de este constante morir y renacer permite al masón comprender las cosas de manera distinta. No adoramos al sol como una deidad o por su fuerza vital natural, sino que está presente en nuestros templos como un símbolo didáctico que nace en Oriente para entregarnos la luz de la sabiduría. Cada vez que estamos en logia, para ir individualmente transformándonos interiormente en símbolos de luz que irradien a la humanidad entera, luz y calor fraterno. El nacimiento es una esperanza. El solsticio de invierno es la fiesta de la esperanza. Por eso está dedicado a los hermanos aprendices, quienes son la esperanza y futuro de nuestra orden. Ellos han sido recién sembrados y como la semilla que ha de morir en las entrañas de la tierra, ellos, como todos los masones, han muerto en la caverna a la vida profana. Su germinación es la esperanza para una cosecha como frutos a ser maestros masones. Que sigan adelante con la gran obra. Han de crecer al alero de la plomada, hacia arriba en forma recta como la planta en busca de luz solar. Ambos tienen sus raíces en la tierra y requieren de la luz y el calor para hacer fructíferos sus esfuerzos por crecer. En el caso de los aprendices, de las luces de sus hermanos, compañeros y maestros, y del calor fraternal que se deben brindar los masones mutuamente. También nuestra cadena fraternal es un símbolo de ciclos infinitos que nos regala la naturaleza, pues como seres humanos siempre estamos en peligro de caer, de decaer, de que mermen nuestras fuerzas en el incesante trabajo de pulir la piedra bruta. Es ahí cuando la fuerza de los ciclos, simbolizada en la cadena universal, nos debe fortalecer, eslabón con eslabón, para renovar la marcha en los momentos difíciles, a que inevitablemente, y como el frío invierno, ocurrirán de tanto en tanto en nuestra vida masónica. Ahí en Oriente está el sol, simbolizando con su fuerza omnipotente la luz creadora y su vital energía repartida siempre en igualdad. Esto es lo que el masón debe hacer, convirtiéndose él mismo en fuente de justicia, igualdad y fraternidad para todos, ayudando con ello a que las semillas de la masonería algún día den flores y frutos a la sociedad completa. La esperanza es lo que celebramos en el solsticio de invierno. Por ello hemos comido frutos secos y obtenido semillas en la ceremonia. Es lo que con inteligencia el hombre ha guardado de la época de la abundancia, aprendiendo que siempre es preciso conservar energía para cuando el sol y su luz estén lejos y los fríos invernales sequen lo que quedó de las cosechas, mermando nuestras fuerzas. Con estos frutos secos guardados que simbolizan nuestro aprendizaje producto del estudio, reflexión y trabajo, nos apoyaremos en los momentos de duda propios de la mente humana para resistir los ataques del ego en nuestro interior, ese enemigo interno. Es el momento de refugiarnos en nuestro propio cuarto de reflexiones para tener la esperanza de poder renacer airosos y pletóricos de energía al momento de subir un nuevo escalón en nuestra vida masónica y retomar con fuerza y vigor nuestros trabajos. Así que con esto los dejo, hermanos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si les gustó. Regálenme un like. Si no les gustó, denle un dislike. Compártanlo y coméntenlo. Hasta la próxima.